Dios nos ayude. Bien, como les decía, ¿cierto? Ahora por estas clases, ¿cierto? Estas 8 clases, vamos a ver algo bien interesante y algo muy poderoso dentro de la palabra del Señor, ¿ya? Que es el Evangelio de Juan, ¿ya? Vamos a estudiar este maravilloso libro, ¿ya? Yo sé que varios lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Pero nunca dejamos de nutrirnos sobre este libro maravilloso, ¿ya? Hoy día, ¿cierto? Vamos a ver este Evangelio de Juan, ¿cierto? Vamos a estudiar un pasaje céntrico, ¿ya? Que va a ser en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 30 al 31, ¿ya? Donde dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, ¿ya? Las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿ya? Tengo entendido, ¿cierto?, que en las clases pasadas ustedes estuvieron viendo los evangelios sinópticos, ¿cierto? Si alguien me puede levantar la manito, ¿cierto? Amén. Con el pastor José, si no me equivoco. Entonces, bien. No sé si recordarán lo que significa sinóptico, ¿cierto? Significa, ¿cierto? Junto, y opsis, ¿cierto? Que viene del griego, significa vista, ¿ya? O sea, en la definición, ¿cierto? De sinóptico, se puede traducir como ver juntos, ¿ya? O comparar fácilmente los evangelios sinópticos. Pero el evangelio de Juan, ¿cierto? Tiene otra mirada, ¿ya? Este evangelio de Juan sorprende al lector por una sencillez que tiene, ¿cierto?, en la escritura, y a la vez por la profundidad de esta palabra, ¿ya? Un escritor, Morris, ya lo describe como una pileta en la que un niño puede vadear, ¿cierto?, y un elefante nadar, ¿ya? Otro escritor también, Hull, ¿cierto?, agrega y lo describe como la teología, ¿cierto?, se ha reducido a monosílabos, ¿ya? Sin embargo, esto expresa la visión más sublime de la realidad, ¿ya? De esta realidad última, ¿cierto?, que se encuentra en la escritura de Juan. Y otro escritor, Barclay, ¿cierto?, lo llama el más grande de los evangelios, ¿ya? Así lo describen muchos. ¿Por qué? Porque el vocabulario, ¿cierto?, es tan sencillo y la gramática es tan sin complicaciones, ya que el principiante del griego, ¿cierto?, en ese tiempo, suele comenzar su lectura del Nuevo Testamento en este libro, ¿ya? Y muchos hoy día también, ¿cierto?, sobre todo los nuevos cristianos, a los que están recién convertidos, también se les aconseja que comiencen a leer este libro maravilloso de Juan, ¿ya? Entonces, sin embargo, el teólogo más erudito, ya que se puede quedar meditando en su profunda riqueza espiritual que hay en este libro también, ¿ya? Consciente, ¿cierto?, de que hay dimensiones de la revelación divina que falta sondear. Y muchas veces, como les digo yo, ¿cierto?, podemos leer 100 veces este libro y siempre vamos a adquirir una riqueza espiritual maravillosa, ¿ya? Eh, el problema céntrico de este libro, ¿ya?, es la relación, ¿cierto?, entre la fe y la historia, ¿ya? Es decir, entre la historia de la persona, ¿cierto?, en sí de Jesucristo y el significado espiritual que su vida tiene para cada uno de nosotros, ¿ya? En la introducción del Evangelio, ¿cierto?, el autor dice, y el verbo, y esta frase es maravillosa, y yo creo que es tan hermosa y tiene tanto sentido y tanto amor como lo escribe Juan, y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿ya? Y mire, con esta muy escueta expresión, ¿cierto?, este escritor describe la enorme realidad, ¿cierto?, de la autorrevelación del Dios eterno que se identificó y también se limitó con la humanidad. Entonces, Juan procede a mostrar, ¿cierto?, el significado de este evento sin igual para cada uno de los seres humanos, ¿ya? El nuevo creyente también puede leer con provecho, ¿cierto?, el Evangelio de Juan, ¿ya?, el cual frecuentemente se usa en los primeros pasos, como yo les decía, ¿cierto?, del discipulado cristiano. También hay millones
de ejemplares de este evangelio publicados en el formato de un librito suelto, ¿ya? Anda alrededor del mundo y sobre todo en el mundo hispano, ya se utiliza mucho este libro separado, ¿ya? De Juan para la evangelización, tanto también en las cruzadas, ¿cierto? Evangelísticas, como también en la obra personal, ¿ya? Entonces, por estas razones y por el énfasis, ¿cierto? Que tiene este libro en la salvación personal y por el encanto de la descripción gráfica de cada episodio, de cada capítulo, Juan ha sido y es el evangelio más popular entre los cuatro, ¿ya? Entre los cuatro evangelios. Por eso a veces lo llaman, ¿cierto?, el evangelio también de la fe, ¿ya? Y muchas de las enseñanzas de Jesús, encontradas únicamente en Juan, figuran entre las más conocidas, ¿ya? Del Nuevo Testamento, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿cierto? Un versículo muy conocido, que solamente, ¿cierto?, lo podemos encontrar en el libro de Juan. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres también, ¿ya? Otro versículo es, yo soy la resurrección y la vida, ¿ya? El que cree en mí, aunque muera, vivirá, ¿cierto? Y otro versículo también es donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la escritura, ¿cierto?, de este libro es tan maravillosa, tiene una sencillez tan maravillosa, pero una riqueza espiritual muy profunda, ¿ya? Que nos hace meditar cada vez que lo leemos. Vamos a ver la autoría, ¿ya? En general, podemos decir que Juan probablemente escribió entre los años 85 y 90 después de Cristo, ¿ya? Hay otros eruditos, otros teólogos que difieren de esta fecha y también difieren, ¿cierto?, de que si realmente fue Juan o no el que escribió este libro, ¿ya? Varios factores hacen probable que el Evangelio no fuera escrito antes del año 85. ¿Por qué? Primero, Juan es el único evangelio que no incluye, ¿cierto?, predicciones de la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿ya? Lo que tuvo lugar también, ¿cierto?, ese evento tuvo lugar en el año 70, ¿ya? Esto es probablemente porque un importante periodo de tiempo, ¿cierto?, había pasado desde ese terrible evento, ¿ya? Entonces Juan no describe este evento, ¿ya? Entonces por eso se piensa y se cree que fue alrededor del año 85 y 90 después de Cristo, ¿ya? Segundo, el Evangelio refleja, ¿cierto?, una época cuando la división entre la iglesia y la sinagoga era más amarga, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La iglesia se refiere, ¿cierto?, a las personas. Eso lo sabemos hoy día, ¿cierto?, que la iglesia no es el lugar físico, somos nosotros, ¿ya? Entonces, en ese tiempo había una división muy fuerte entre las personas, entre la iglesia, ¿cierto?, y la sinagoga. Después de la caída de Jerusalén, el judaísmo vino a ser más rígido, ¿ya? Defendiéndose a sí mismo contra las herejías, las oraciones diarias, ¿cierto?, en la sinagoga fueron cambiadas para incluir una maldición sobre herejías como aquellas que creían que Jesús era hijo de Dios, ¿ya? Y resultado de esto era la excomunión formal, ¿cierto?, de aquellas personas, ¿ya? Esa tensión está prefigurada en pasajes como en el capítulo 9, donde Juan reportó la excomunión del hombre ciego que había sido sanado por Jesús, ¿ya? Y escuchemos lo que, ¿cierto?, Juan describe aquí en esta situación. Dice, los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Ya, eso está en el capítulo 9, versículo 22. Entonces, en este pasaje, ¿cierto?, ser expulsado de la sinagoga significaba ser excomulgado, ¿ya? Excluido, ¿cierto?, de la comunidad judía. En, en, eh, en los evangelios sinópticos, ¿cierto?, se describe casi ya en los últimos capítulos, antes de, ¿cierto?, de que Jesús fuera entregado, se describe un evento donde Jesús va al templo, ¿cierto?, y empieza a botar todo lo que estaban vendiendo, los cambistas, ¿cierto? Pero en cambio Juan lo describe en los primeros capítulos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque Juan, ¿cierto?, demuestra cuál era la intención de Jesús en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ya la sinagoga, los judíos, habían
olvidado lo que también David, ¿cierto?, había enseñado de que los ciegos, los cojos, debían ir a las sinagogas para ser sanados, ¿ya? Entonces, cuando está Jesús, ¿cierto?, en ese tiempo, él lo que hizo fue tremendo, ¿cierto? Pateó, botó todo, ¿cierto? Lo de los cambistas, los vendedores. ¿Por qué? Porque él era celoso de aquello. Porque en ese tiempo ya los ciegos y los cojos y todos los enfermos estaban fuera de la sinagoga. Y dentro de la sinagoga, ¿cierto? Ya se estaba haciendo todo aquello que no era agradable delante de Dios, ¿ya? Entonces, por eso, aquí también, ¿cierto? Se centra en este capítulo, ¿cierto? Que los judíos ya habían acordado, ¿cierto? Que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, eran expulsados, ¿cierto? De la sinagoga, ¿ya? Tercero, parece que el Evangelio de Juan fue escrito después, ¿cierto?, que los otros 3 evangelios, los sinópticos, ¿ya? Este punto de vista es compartido por el historiador del cuarto siglo, ¿ya?, que se llama Eusebio, y según él, Juan dirigió su evangelio para complementar a los otros evangelios, ¿cierto?, especialmente con información del ministerio de Jesús antes del arresto, ¿cierto?, de Juan el Bautista, ¿ya? Todo esto nos guía a la conclusión de que la antigua tradición de de las iglesias era probablemente correcta y de que el Evangelio fue escrito al final de la vida de Juan, ya probablemente después del año 85, ¿ya? Si Juan, el hijo de Zebedeo, ¿cierto?, es el autor de este Evangelio, entonces la última fecha posible para el Evangelio de Juan está determinada por su vida útil, ¿ya? Entonces, Juan era un joven cuando comenzó a seguir a Jesús y probablemente alrededor del año 30 después de Cristo, ¿ya? Recuerden también hay una escena, ¿cierto?, donde le van a cobrar los tributos, ¿cierto?, los impuestos a Jesús, ¿cierto? ¿Y quién aparece ahí pagando aquellos tributos, aquellos impuestos? Jesús y Pedro, ¿ya? Porque solamente las personas mayores de edad eran las que debían pagar, ¿cierto?, aquellos impuestos. Pero no se menciona que Juan, ¿cierto?, estuviera pagando aquellos impuestos. Entonces, lo más probable y lo que se asume es que Juan todavía, ¿cierto?, no era un mayor de edad, por así decirlo, cuando estaba siguiendo a Jesús, ¿ya? Aún así, Juan hubiera estado al final de su adolescencia, ya en ese tiempo. Él podría haber tenido casi 80 años de edad alrededor del año 90, ¿cierto?, después de Cristo. Y en realidad sabemos más de Juan, ¿cierto?, de lo que sabemos de los otros discípulos de Jesús, ¿ya? Juan es mencionado en los evangelios con su hermano Jacobo, ¿cierto?, como los hijos de Zebedeo, ¿ya? Y Juan es mencionado en segundo lugar, implicando que él, ¿cierto?, era el más joven de los dos, ¿ya? En Marcos, capítulo 3, versículo 17, Jacobo y Juan fueron llamados los hijos del trueno, ¿ya? Yo sé que aquí varios han visto la serie cuando los menciona también como los hijos del trueno. Ya, esto parece también hacer referencia al fuerte temperamento que ellos dos tenían, sobre todo Juan, ¿ya? Solo como un ejemplo, Lucas registra, ¿cierto?, una ocasión cuando Jesús trató de encontrar alojamiento en una ciudad samaritana y cuando resulta que cuando los residentes se rehusaron a recibir a Jesús y a sus discípulos, Jacobo y Juan reaccionaron con un gran enojo, ¿ya? Y mire lo que dice Lucas 9, del 54 al 56. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Ya? Eso fue lo que le dijeron Jacobo y Juan a Jesús. Entonces, volviéndose él, los reprendió, ¿ya? Y bueno, ahí, ¿cierto? Se fueron a otra aldea. Entonces, parece que durante el tiempo que Juan, ¿cierto?, estuvo con Jesús, Juan era un hombre muy emocional y estaba, ¿cierto?, a un instante de explotar, ¿ya? Y es sorprendente que al final, ¿cierto?, él se convirtió en el escritor del Nuevo Testamento que más que cualquier otro se enfoca en el amor de Dios y en el amor del pueblo de Dios, ¿ya? Algunos críticos también han pensado que la naturaleza compasiva, ¿cierto?, del cuarto evangelio contradice el relato de Juan dado en los otros evangelios, ¿ya? Pero estas dos líneas de pensamiento dejan claro, ¿cierto?, que no hay contradicción. Primero, la historia de Juan es la de un hombre cambiado por el amor de Dios, ¿cierto?
Segundo, ¿cierto? Es ser amado por Jesús. Cambió completamente a Juan, ¿cierto? En el apóstol del amor, ¿ya? Y cuando Dios cambió al intenso y emocional Juan, no lo convirtió en un ser humano sin emoción, obviamente. Ya, él cambió a Juan en un intensamente emocional predicador del evangelio del amor, ¿ya? Así fue el cambio que tuvo Juan. En las narraciones de los evangelios, ¿ya? Juan pertenece al círculo íntimo de los discípulos junto con Pedro y Jacobo, ¿ya? Y solo ellos estuvieron con Jesús en eventos críticos, ¿cierto? Por ejemplo, como la transfiguración y también en las oraciones en el Getsemaní, en la noche de su arresto. Ya en el libro de los Hechos, Pedro y Juan son los dos líderes de los discípulos. Y en Gálatas 2:9, ¿cierto? Pablo llama a Juan como uno de los pilares de la iglesia en Jerusalén, ¿ya? Entonces, en la iglesia primitiva, Ireneo y muchas otras fuentes reportaron el largo ministerio de Juan en Éfeso después de que dejó Jerusalén. Entonces, existe una fuerte tradición de que Juan fue eventualmente exiliado, ¿cierto?, a la isla de Patmos, y según algunas fuentes, después fue liberado del exilio y regresó a Éfeso, muriendo durante el reinado del emperador Trajano, ya cerca del final del primer siglo. Bien, en el año 85 al 90, ¿cierto? Es la última fecha posible para que Juan escribiera el Evangelio, de acuerdo con la evidencia de los manuscritos, ¿ya? El manuscrito más antiguo que contiene una porción del Nuevo Testamento es llamado el Papiro 52, ¿ya? También llamado el Papiro Rylands. Este fragmento contiene una parte de Juan 18. ¿Ya? El papiro 52 está fechado entre los años 100 y 150 después de Cristo. Mire, esas imágenes que aparecen ahí son fotos reales, ¿ya? El fragmento de un códice de papiro que mide solo 8,9 centímetros y 6,4 centímetros, tiene el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito, ¿ya? Es probablemente el manuscrito del Nuevo Testamento más antiguo que existe, ¿ya? El texto es un diminuto pedazo del Evangelio de Juan. ¿Ya? En el anverso, ¿cierto? Contiene palabras del relato del juicio de Jesús ante Pilato, ¿ya? Y este se encuentra, ¿cierto?, en Juan 18, 31 al 33. ¿Ya? En el reverso se encuentra un fragmento del versículo 37 al 38, y las letras griegas en negrita son las que han sobrevivido y pueden leerse en el papiro, ¿ya? Entonces, este papiro 52 está exhibido en la biblioteca John Rylands en Manchester, ya en Inglaterra, ¿ya? Ahí lo están siendo exhibidos, ¿ya? Otros manuscritos del Evangelio, escritos a finales del segundo siglo, también fueron encontrados, ¿ya? Estos manuscritos, ¿cierto?, son todos de origen egipcio, ¿ya? Y representan diferentes tradiciones de manuscritos. Pero aquí es dudoso que esta transportación geográfica de Asia Menor a Egipto, ¿cierto?, como la diversificación de la tradición manuscrita, pudiera haberse dado en menos de 40 o 50 años. Por lo tanto, es razonable determinar como fecha última para la escritura del Evangelio de Juan que fuera alrededor de los años 90 o 100 después de Cristo, ¿ya? Entonces, por ahí está la fecha, ¿cierto?, entre el año 85 hasta el 100 podría ser. Juan, obviamente, fue un pescador. Juan no fue muy educado, ¿cierto? Esto aparece en el libro de Hechos 4:13, pero él no era muy pobre, ya que su familia tenía siervos, ¿cierto? Como lo menciona en Marcos 1:19, y fue uno de los primeros discípulos de Jesús, ¿ya? Y gozaba de una relación muy íntima con él. Demuestra mucha humildad también en el hecho de que no menciona su propio nombre en el Evangelio, en el libro de Juan. ¿Ya? Él no menciona nunca su nombre, ¿ya? Según la tradición de la iglesia, después de acompañar a Jesús, fue a vivir en Éfeso, ¿ya?, algunos años, y luego fue llevado preso a la isla de Patmos durante los años 81 al 96, ¿ya?, donde escribió el Apocalipsis y murió también en el año 98 aproximadamente. Entonces, Juan fue uno de los compañeros más íntimos de Jesús, ¿ya?
y un pilar de la fe en los inicios de la comunidad cristiana. ¿Ya? Los escritos de Juan en el Nuevo Testamento obviamente son el Evangelio de Juan y también las cartas, ¿cierto? Primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Esos son de autoría de Juan. Bien, vamos a ver, ¿cierto?, lo que es el contexto. ¿Ya? Es muy probable que Juan, ¿cierto?, escribió su evangelio mientras él estaba en Éfeso y que lo escribió para una audiencia, ¿cierto?, que vivía fuera de Palestina, ¿ya? O sea, tal vez en Asia Menor. Por ejemplo, los comentarios de Juan acerca de las costumbres judías palestinas apuntan a una audiencia que vivía fuera de Palestina. Escuchemos lo que dice, ¿cierto?, Juan 4:9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, ¿ya? Entonces, en estos versículos, Juan incluyó, ¿cierto?, un comentario para sus lectores acerca de la hostilidad entre los judíos y los samaritanos. ¿Ya? Esta hostilidad habría sido bien conocida en Palestina, ¿ya? Así que el comentario de Juan indica que sus lectores vivían en otro lugar. ¿Ya? Los escritos de la iglesia primitiva también sugieren que el Evangelio fue escrito primeramente para la gente fuera de Palestina. Anteriormente citamos a Eusebio, ¿cierto?, quien citó a Ireneo diciendo que Juan escribió este evangelio en Éfeso, en Asia Menor. Entonces casi toda la iglesia antigua estuvo de acuerdo con esta conclusión, ¿ya? Incluyendo Ireneo, jamás sugiere que algún grupo aparte de los residentes de Asia Menor fueron sus polícrates, ¿ya? Clemente de Alejandría y Justino Mártir más aún, ya ninguna fuente antigua destinatario. Hay también una cercana conexión entre el Evangelio de Juan y también el libro de Apocalipsis. Ya Juan escribió el libro de Apocalipsis y su audiencia, ¿cierto?, estaba definitivamente en Asia Menor. ¿Por qué? Porque las 7 iglesias a las que se dirigen las cartas en Apocalipsis, ¿cierto?, en Apocalipsis 2 y 3, están, ¿cierto?, en Asia Menor. ¿Ya? Y estos sorprendente paralelismo entre Juan y Apocalipsis crean una fuerte presunción, ¿cierto?, de que era una audiencia muy similar, ¿ya? Otro ejemplo, ¿cierto? El Evangelio de Juan tiene una línea de enseñanza relacionada con el conflicto entre los convertidos al cristianismo y las sinagogas judías, ¿ya? Y el libro de Apocalipsis también reconoce este problema, ¿ya? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 2:9 y 3:9? Yo conozco, dice, ¿cierto?, la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ya? Y luego continúa diciendo, yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Ya? Entonces, como todos los evangelios, hay un sentido en el que el evangelio de Juan fue destinado para toda la iglesia a través de las edades, y esto sí que tiene un valor infinito para todo el pueblo de Dios, ¿ya? Recuerden ustedes, ¿cierto?, que los evangelios sinópticos, cada uno fue escrito, ¿cierto? Uno era para los judíos, el otro era para los griegos, el otro era para los romanos, ¿cierto? Y el libro de Juan se considera que es para todos los gentiles y para todo el mundo, ¿ya? Así que es maravilloso saber de que este libro fue escrito con esa intención también, dar a conocer a Cristo, ¿cierto?, a todas las comunidades o los pueblos del mundo. ¿Ya? Juan también usó la palabra griega, ¿cierto?, y Cristo, más seguido que cualquier otro de los evangelistas. ¿Ya? El término Cristo se traduce de la palabra griega Christos, ¿ya?, y de la palabra hebrea Mashiach. Ambos significan el ungido, ¿ya? Entonces, hay también partes del Evangelio de Juan que parecen haber tenido una especial relevancia para la iglesia en algún lugar y tiempo determinado, ¿ya? Por lo menos en algunas partes del Evangelio, Juan parece haber tenido en mente a miembros de la comunidad judía, quienes habían creído que Jesús era el Mesías, ¿ya? Pero quienes continuaban, ¿cierto?, adorando en la sinagoga o teniendo otros contactos importantes como con la comunidad judía, ¿ya? De hecho, casi toda la parte central del Evangelio, desde el capítulo 5 hasta el 12, trata, ¿cierto?, con el intenso conflicto entre Jesús
y los judíos, ¿ya? La estructura de este evangelio, ¿cierto? Los académicos han descrito la estructura del evangelio de Juan en una variedad de formas, ¿ya? En esta lección seguiremos a los que han sugerido una conexión entre el resumen introductorio, ¿cierto?, que tiene el libro de Juan sobre la vida y el ministerio de Jesús y el contenido del libro de Juan, ¿ya? Como dice en el versículo 10 al 14, dice: Jesús en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿ya? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, ¿ya? Lleno de gracia y de verdad, ¿ya? Entonces, eh, es maravilloso ver, ¿cierto?, que este pasaje se enfoca en 4 ideas principales, ¿ya? Primero, que Jesús vino al mundo, ¿cierto? Él vino y fue rechazado por su propio pueblo, llamado, ¿cierto?, el pueblo de Israel, y aquellos quienes lo recibieron y creyeron en él vinieron a ser hijos de Dios, ¿ya? Y entonces aquellos creyentes se convirtieron en testigos de Jesús, ¿ya? Siguiendo estas 4 ideas principales, ¿cierto? El Evangelio de Juan se puede ver de esta manera. Primero, Juan inició su evangelio con una breve introducción que describe la encarnación de Jesús en el versículo 1 al 18, ¿ya? Luego, en segundo lugar, Juan registró el ministerio público de Jesús, ¿cierto?, del 19 al capítulo 12:50, donde él mostró que Jesús vino a su creación y fue rechazada por toda la raza humana, ¿cierto?, o su pueblo, a la que había venido a salvar. Tercero, Juan incluyó una descripción del ministerio privado de Jesús para aquellos que habían recibido y creído en él, ¿cierto? En el capítulo 13 al capítulo 20, ¿cierto?, del versículo 31. Y cuarto, en la conclusión del Evangelio de Juan, ¿cierto?, en el capítulo 21, del 1 al 25, Juan remarcó el rol de los apóstoles y otros discípulos como testigos de la gloria de Jesús, ¿ya? Ojo en el capítulo 21, ¿ya? En su forma actual, el cuarto evangelio consta de 21 capítulos, ¿ya? Pero la investigación científica, ¿cierto?, concuerda en la opinión de que el capítulo 21 es un agregado posterior, ¿cierto?, y que la obra terminaba originalmente con las afirmaciones conclusivas, ¿cierto?, que aparecen en el versículo 30 y 31, donde dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, ¿ya? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, ¿ya? Algunos piensan que hasta ahí era el libro de Juan, pero después, ¿cierto?, se dice que se agregó el capítulo 21, donde dice: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, ¿cierto?, y se manifestó de esta manera. Ahí es cuando empieza a describir, ¿cierto?, que Juan, que Pedro y varios discípulos habían ido, ¿cierto?, a pescar nuevamente. Obviamente andaban tristes porque Jesús, ¿cierto?, había muerto, eh, y ellos decidieron ir a pescar, y dice la palabra que estuvieron pescando toda la noche, ¿ya? Y no pasaba nada, y luego Jesús se aparece en la orilla, nuevamente, ¿cierto?, como al principio del Evangelio, y les dice que tiren la red al otro lado, ¿cierto?, y ellos la tiran, y empiezan a pescar muchos peces en las redes, ¿cierto? Y ahí Juan, el discípulo amado, se da cuenta de que era Jesús el que estaba en la orilla, ¿ya? Y Juan le dice a Pedro: oye, es Jesús. Y dice la palabra que Jesús, o sea, perdón, que Pedro se ciñó de su ropa porque se la había sacado, dice, se ciñó de su ropa y se tiró al agua, ¿cierto? Y me imagino a Pedro ahí corriendo a abrazar a Jesús porque lo había negado, ¿cierto? Y es un hermoso capítulo también donde está agregado, ¿cierto?, a este libro de Juan. Siguiendo, ¿cierto?, la sugerencia del exégeta, ya inglés, Dodd, ¿cierto? La unidad original puede dividirse en 2 partes fundamentales también. Este libro se puede dividir en 2 partes. Del capítulo 1 al 12 se puede dividir como el libro de las señales o de los milagros, ¿ya? Y del 3 al 20, el libro de la gloria, ¿ya? Entonces, la denominación de la primera parte, ¿cierto?, responde al hecho de que en los primeros 12 capítulos de la obra se narran
¿cierto? Las 7 señales o hechos milagrosos obrados por Jesús, ¿ya? Y el título de la segunda parte alude al tema del retorno del Salvador a la gloria, ¿ya? Que poseerá antes de la creación, que poseyera, perdón, antes de la creación del mundo, ¿ya? Que ocupa un lugar central en la larga sección de los discursos de despedida, ¿cierto? Del 13 al 17, ¿ya? Y es verdad que ambas partes del Evangelio hay otros temas que van más allá, obviamente, de las señales o de la gloria, pero aún con aquella salvedad, ¿cierto? La división propuesta es una ayuda para ordenar de mejor manera, ¿cierto? Todo este libro o el material del libro, ¿ya? ¿Cuál fue el propósito? Todos los libros, ¿cierto? De tamaño considerable en el Nuevo Testamento tienen propósitos complejos. Y el Evangelio de Juan, obviamente, no es diferente, ¿ya? Así como Jesús trata con un número de temas importantes durante su ministerio, ya el registro de Juan, ¿cierto? Del ministerio de Jesús, también trata varios temas, pero aún así es posible describir, ¿cierto? Estos propósitos de manera unificada, ¿ya? De hecho, Juan mismo resume su propósito para nosotros. Específicamente dijo que él quería confirmar la creencia de que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios, ¿ya? Lo que dice en el libro de Juan 20, 30, 31, que ya lo hemos leído, ¿cierto? Donde hace muchas señales en frente de toda aquella gente, ¿ya? En pocas palabras, Juan escribió así para que su audiencia, ¿cierto?, pudiera creer que Jesús obviamente era el Cristo, era el Hijo de Dios, ¿ya? Para que ellos pudieran recibir los beneficios, ¿cierto?, que vienen con la creencia del mensaje de este evangelio, ¿ya? Ese era el propósito de este libro, ¿ya? Y Juan es bastante explícito respecto a la razón de la autoría del evangelio, ¿ya? En Juan capítulo 20, versículo 31, dice, establece que estas cosas fueron escritas para que nosotros supiéramos que Jesús es el Cristo, ¿ya? El Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en Él, ¿ya? Si ustedes leen el final también del capítulo 21, también ahí añade, ¿cierto? Juan y dice que este libro, ¿cierto? Fue escrito también por el discípulo amado, ¿ya? Y también añade y dice que si se hubiesen escrito todas las señales y todas las cosas que hizo Jesús, no habría cabido, ¿cierto?, un libro aquí en la tierra con todas las cosas que él hizo, ¿ya? Bien, esto es un doble propósito declarado ahí. Primero tiene que ver con su evangelio, ¿cierto?, siendo naturalmente evangelístico. Obviamente ha escrito así para que sus lectores puedan ejercitar, ¿cierto?, en cualquier momento cuando el Señor les señale fe en sí mismo. Y segundo, es naturalmente apologético, ¿ya? Y él también quería convencer a sus lectores que Jesús realmente era el Dios hombre encarnado, ¿ya? ¿Qué es lo que es apologético? Ya alguno estará preguntándose, ¿cuál es la definición de apologético? Esto se define como ciencia, ¿cierto? Que se ocupa de probar y de defender los principios de la fe o de la religión, ¿ya? Eso es apologética, es defender, ¿cierto? Y probar, ¿cierto?, los principios de la fe. Entonces, a través de su evangelio, el propósito de Juan está centrado, ¿cierto?, en promover la creencia en Jesús como realmente el Mesías o como el Hijo de Dios, ¿ya? Así Juan dice, yo escribí este evangelio para que puedan conocer, ¿cierto?, la identidad de Jesús. Eso es lo que decía Juan, ¿ya? Jesús es el Hijo de Dios y él explica quién es el Hijo de Dios, que es el Verbo, ¿ya? Juan decía, él es el Verbo, que estaba con el Padre y se hizo carne, ¿cierto? Que Jesús es el Mesías prometido, y esto no es solo una información, ¿cierto?, que pueda ser abstracta, sino que él dice, quiero que tengan la verdadera confianza sobre esto, ¿ya? De que ustedes tienen la vida que el Padre libremente les ha dado a través de Él, a través de Jesucristo. Eso es lo que trataba de enseñar Juan, ¿ya? Estos eran los dos puntos, ¿cierto?, en los que los judíos cristianos necesitaban el mayor apoyo para sus conflictos en las sinagogas, porque había un conflicto tremendo en aquellos tiempos, ¿ya? Ellos tenían que creer que Jesús obviamente era el Cristo y el Hijo de Dios, ¿ya? Y necesitaban perseverar en su creencia si iban a recibir las bendiciones de la salvación de Cristo, ¿ya?
Por supuesto, hay un sentido en el que el Evangelio de Juan es para todos los creyentes, ¿ya? Por ejemplo, en los capítulos 3 al 17, ¿cierto? Juan trató de nutrir la fe de todos, ¿ya? De de todos los creyentes que estaban en aquel tiempo, destacando que a pesar de que Jesús ya, ¿cierto?, no andaba en la tierra, era una realidad presente en las vidas de su pueblo a través de la presencia gloriosa del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, el mensaje básico es simple y claro. Jesús es el Cristo, ¿cierto? El Hijo de Dios, ¿ya? Todas las enseñanzas de Jesús tenían como meta enriquecer, ¿cierto?, la vida de los creyentes, ¿ya? Los primeros cristianos que leyeron, ¿cierto?, este Evangelio de Juan, habrían sido profundamente alentados por la fe eran alentados por este libro, ¿ya? El cual, ¿cierto?, les enseñaba a perseverar en su fe cristiana y, ¿cierto?, a pesar de sus conflictos con todos los oponentes que estaban en ese tiempo, ¿ya? Y también les desafía, ¿cierto?, a crecer en su amor, en la admiración por el Cristo, ¿cierto?, en realidad era la única fuente, ¿cierto?, de vida abundante, y es nuestra única fuente de vida abundante, ¿ya? El Evangelio de Juan ofrece, ¿cierto?, los mismos estímulos y desafíos para los creyentes de hoy en día, ¿ya? Así que Dios nos ayude a poder atesorar este maravilloso libro. En el capítulo 1, ¿ya?, del 1 al 18, dice que Juan resume todo el Evangelio de una manera hermosísima y poderosa, ¿ya? Yo creo que todos nos enamoramos cuando leemos estos versículos, ¿ya? Él enseñó que Jesús es la palabra de Dios, quien creó todas las cosas y es la fuente de toda vida, ¿ya? Y es más que eso, Jesús vino al mundo como un ser humano de carne y hueso y, ¿cierto?, como un Dios encarnado, ¿ya? Que reveló la gloria del Padre al mundo, ¿cierto?, que él había creado. Entonces, Juan describió esto en Juan, ¿cierto?, 1, del 4 al 5, diciendo que Jesús es la luz que vino a un mundo en tinieblas, ¿ya? Así lo describe Juan. Él conquistó esa oscuridad siendo la completa revelación de la gracia de Dios. Y mientras la Biblia, ¿cierto?, algunas veces habla acerca de la gloria de Jesús estando velada durante su encarnación, Juan remarcó el hecho de que la encarnación de Jesús realmente dio a conocer su gloria de una manera importantísima, ¿ya? Y lejos, ¿cierto?, de oscurecer la gloria de Jesús, su encarnación como ser humano realmente reveló su gloria, ¿ya? Juan escribió en el versículo 14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Qué tremendas palabras, lleno de gracia y de verdad. ¿Mm? Entonces Juan registró el ministerio público de Jesús, ¿cierto?, en el versículo 19 al capítulo 12, 50, ¿cierto? Y en esta sección Juan se enfocó en el hecho de que Jesús vino a su propio pueblo, la nación de Israel, y que la gente de Israel rechazó completamente a Jesús como su Cristo y como su Señor, ¿ya? Entre los 4 evangelios, Juan es el más teológico, ¿ya? Por eso algunos le llaman Juan el teólogo, ¿cierto? Su estilo es muy sencillo, pero entrega unas verdades tremendas y profundas, ¿ya? Tiende a usar ilustraciones concretas, ¿cierto?, de la vida diaria y símbolos llenos de significado, ¿ya? Juan mismo revela, ¿cierto?, su propósito en el versículo 31 del capítulo 20. Estas cosas escribo para que crean en él. Eso es lo que decía Juan, ¿ya? Para que crean en él y que creyendo en él tengan una vida eterna. ¿Mm? Qué maravilloso. Entonces Juan tiene mucho cuidado, ¿cierto?, en demostrar que Jesús era Dios y era Dios mismo, ¿cierto?, manifestado en carne y hueso, ¿ya? Con estas palabras quizás sencillas, pero muy teológicas, él manifestaba que Jesús había venido, ¿cierto?, el mismo Dios había sido manifestado en carne y hueso, ¿ya? También aclara que la salvación viene por la fe en Jesús y no por un conocimiento místico, intelectual, que en aquellos tiempos, ¿cierto?, se estaba produciendo, había un mover muy grande ahí,
pero Juan se enfoca en eso, ya que esto no era por un conocimiento místico, sino que era por fe, era creer en Jesús, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Es importante saber la verdad, y eso es parte de la fe, pero la fe es más que un conocimiento intelectual. Mire qué tremendo. La fe es una relación personal con Jesús, o sea, significa confiar en Él ciegamente, ¿ya? No es solamente saber, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿ya? No es solamente ese conocimiento, sino que es aquello que nos lleva a tener esa intimidad, esa comunión con el Señor, esa relación personal en donde nosotros podemos colocar todo en las manos de Él, ¿cierto? Todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, las dejamos en Él y descansamos en Él. Eso significa la fe, descansar en Él y creer que Él tiene, ¿cierto? Toda, ¿cierto? El poder para llevar a cabo a nuestro favor, ¿cierto? Todas las cosas. Y a veces, ¿cierto? No nos gusta como las hace Dios, ¿cierto? No las entendemos a veces, pero siempre las cosas que hace Dios, ¿cierto? Nos ayudan a bien, ¿ya? Así que Dios les bendiga grandemente, esperando, ¿cierto? Que este libro maravilloso de Juan, ¿cierto? Les haya podido gustar, ¿cierto? Vamos a ir viendo a través de estas 8 clases, vamos a ver varias cositas, ¿cierto? En este día era la introducción, ¿cierto? Al Evangelio de Juan, vimos la autoría, vimos el contexto, vimos la estructura y el propósito del Evangelio, ¿ya? Y el texto clave, ¿cierto? Era Juan 20, 30, 31, ¿ya? ¿Y cuál era la aplicación de esto? Era presentar a Cristo como el Hijo de Dios, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver un tema que es bien hermoso que se llama el Logos Eterno, ¿ya? O sea, vamos a ver Cristología alta, vamos a ver la encarnación, vamos a ver la revelación de Dios, ¿ya? Y el texto clave va a ser Juan 1:14, y vamos a ver el fundamento de la fe cristiana en la divinidad de Cristo, ¿ya? Así que Dios nos bendiga. Me gustaría a mí, ¿cierto?, hacer una retroalimentación, mis hermanos. Siempre a mí me gusta, en la otra clase yo hacía lo mismo, ¿ya? Me gustaría hacerle algunas preguntas y que ustedes ahí, ¿cierto?, me puedan responder estas preguntas, ¿ya? Y me gustaría preguntarle a ustedes cuál es uno de los principales propósitos del Evangelio de Juan según la presentación. Primero, narrar detalladamente la genealogía de Jesús. Segundo, presentar señales y discursos que lleven a la fe en Jesús como el Hijo de Dios. O enseñar parábolas para la vida diaria. Si alguien me puede responder, por favor. La B. La B. Presentar señales y discursos, ¿cierto?, que llevaban a la fe en Jesús como el Hijo de Dios, ¿ya? Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es una diferencia importante entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuál es la diferencia importante entre los evangelios sinópticos y el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan está hecho para todo el mundo. ¿Ya? Para todo el mundo. Fue escrito también en dirección a los griegos también el Evangelio de Juan, ¿ya? Fue escrito después. También, ¿sí? Pero, ¿cuál otra diferencia más importante? El verbo hecho carne. También. Miren, una de las diferencias importantes es que Juan presenta discursos maravillosos y largos y le da un enfoque más teológico, ¿ya?, que los otros evangelios sinópticos, ¿ya? Esa es como una diferencia grande entre estos evangelios, ¿ya? Miren, otra pregunta. Según la presentación, ¿cómo se estructura el Evangelio de Juan? ¿Cómo ustedes podrían decir que se estructura este Evangelio? Ya, a ver, miren. Primero, se estructura en los libros históricos proféticos. En segundo lugar, en capítulos temáticos sobre la iglesia. Número 3, en libros de las señales y el libro de la gloria. Y número 4, en parábola y enseñanza. ¿Cuál es? En el número 3, el libro de las señales y el libro de la gloria. Así es, muy bien.
Ya, me siento satisfecho con eso porque por lo menos puedo comprobar, ¿cierto?, que algo recibieron de parte de Dios, ¿cierto?, de este maravilloso libro que les digo yo que es tremendo y es muy hermoso, ¿cierto? Cuando uno lo lee, se nutre de algo tan hermoso espiritualmente que dan ganas de seguir leyendo ese capítulo, ¿cierto?, ese libro maravilloso de Juan, ¿ya? Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, esperando, ¿cierto?, que el próximo lunes ya podamos volver a conectarnos todos, ya fue esta introducción, ¿cierto?, al libro de Juan, espero que les haya gustado y podamos, ¿cierto?, enfocarnos y venir con todas las ganas a aprender de este Juan el teólogo, ¿ya? Así que Dios les bendiga grandemente, vamos a orar y luego de eso, mis hermanos, les voy a pedir que abran sus cámaras, ¿cierto?, para que podamos sacarnos una fotito, nuestro hermano Julio ahí pueda sacarnos a todos una foto, ¿ya? Así que Dios les bendiga. Le voy a pedir a mi pastor Héctor Vivanco